Derecho de suscripción preferente. Cuando hay una ampliación de capital, el antiguo accionista sufre el llamado efecto dilución. Bien, pues para eliminar este efecto dilución, a los antiguos accionistas se les asigna el derecho de suscripción preferente. Para determinar el valor teórico de ese derecho de suscripción preferente, calculamos primero el precio de la acción después de la ampliación de capital con esta expresión: N0 por P sub 0 más N1 por E dividido entre N0 más N1, donde N0 es el número de acciones antes de la ampliación de capital, P sub 0 el precio de la acción antes de la ampliación de capital, N1 el número de acciones nuevas que surgen tras la ampliación de capital y E sería el valor de emisión de esas acciones nuevas, es decir, el desembolso que hay que realizar para adquirir esas acciones nuevas en la ampliación de capital. Una vez que determinamos el valor de ese P1, el precio tras la ampliación de capital, vemos la diferencia que existe entre el precio antes menos el precio después, y ese sería el valor del derecho de suscripción preferente. Veamos en primer lugar este ejemplo, caso práctico de cálculo del derecho de suscripción preferente. En este ejemplo, la empresa realiza una ampliación de capital 1 por 3, que significa una acción nueva por cada 3 antiguas. Tal y como hemos denotado antes, el número de acciones nuevas era N1 y el número de acciones antiguas sería N0. La emisión la realiza a la par, que significa que se van a emitir las acciones nuevas a un valor igual al valor nominal. Valor nominal que nos indican que es de 6 euros. Adicionalmente nos dan el dato del precio de cotización antes de la ampliación de capital, 12 euros, que era lo que denotábamos como P sub 0. Y nos preguntan que calculemos el valor teórico del derecho de suscripción preferente, para lo cual previamente deberemos determinar el precio tras la ampliación de capital, lo que denotábamos como P sub 1. Utilizamos la expresión que hemos comentado anteriormente, N0, que es 3, por P sub 0, que es 12, más N1, que es 1, por ese valor de emisión que, como la emisión se ha realizado a la par, coincide con el valor nominal 6 euros. Lo dividimos entre 3 más 1, es decir, entre 4, y eso nos da un valor del precio de la acción después de la ampliación de capital de 10,5 euros. Una vez que ya hemos calculado este valor, podríamos determinar el valor teórico del derecho de suscripción preferente. Simplemente restamos el precio antes de la ampliación de capital, que era 12, menos el precio después de la ampliación de capital, que acabamos de determinar de 10,50, obteniendo un valor del derecho de suscripción preferente de 1,50 euros. Por tanto, a los antiguos accionistas, por cada una de las acciones que tiene, se le asigna de manera gratuita un derecho de suscripción preferente, cuyo valor teórico acabamos de calcular es de 1,50 euros. En el segundo ejemplo, la empresa realiza una ampliación de capital de 1 por 5, es decir, de una acción nueva por cada 5 acciones antiguas. Por lo tanto, lo que denotábamos N1 en este problema es 1 y lo que denotábamos como N sub 0 en este ejercicio es 5. La ampliación de capital es liberada, es decir, que no hay que realizar ningún desembolso para adquirir las acciones nuevas en esta ampliación de capital. Por lo tanto, cuando en la fórmula sustituyamos el valor de E, lo haremos por 0. El valor nominal son 5 euros. Y también nos dan la información de que el precio antes de la ampliación de capital es de 10 euros, lo que denotamos como P sub 0. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a determinar en primer lugar el precio tras la ampliación de capital y posteriormente el valor teórico del derecho de suscripción preferente. Insisto que la ampliación de capital es liberada y eso quiere decir que el valor de emisión es igual a 0. Sustituimos en la expresión de P sub 1 el valor de N0 por 5, el valor de P sub 0 por 10, N1 por 1, el valor de emisión por 0 y sustituimos y operamos, obteniendo un precio después de la ampliación de capital de 8,33 euros. Ya de esta forma podríamos determinar el derecho de suscripción preferente restando P sub 0, que es 10, menos P sub 1, que es 8,33,
obteniendo un valor del derecho de suscripción preferente de 1,67 euros. Por último, en este ejemplo 3, nos dan el dato de la ampliación de capital de una forma un poco distinta. En vez de darnos la proporción, lo que nos dicen es que se realiza una ampliación de capital de 1 millón de acciones nuevas, habiendo en circulación 8 millones de títulos de esta compañía. Es decir, la ampliación de capital sería de 1 por 8. 1 sería el número de acciones nuevas por cada 8 acciones antiguas. El precio antes de la ampliación de capital, lo que denotamos como P sub 0, nos dicen que es de 30 euros y el valor nominal de 10 euros. Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión de 6 euros, es decir, se está realizando una emisión un 60% por encima de la par. Por lo tanto, el valor al que se emiten las acciones nuevas sería el valor nominal más ese 60% de valor nominal como prima de emisión. Por lo tanto, sería un total de 16 euros al que se emiten las acciones nuevas. 10 euros, que es el valor nominal, más 6 euros, que sería la prima de emisión. Con toda esta información, lo que nos piden es, como en los ejercicios anteriores, el derecho de suscripción preferente y el precio después de la ampliación. Pero siempre empezamos los cálculos con el precio después de la ampliación de capital. N0 habíamos comentado que eran 8, precio antes de la ampliación de capital 30, el número de acciones nuevas 1 y el valor al que se emiten 16 euros porque esta ha sido una emisión sobre la par. Hacemos la operación y obtenemos un precio después de la ampliación de capital de 28,44 euros. Como en los anteriores ejercicios, determinaremos por último el derecho restando, haciendo la diferencia entre el precio antes de la ampliación de capital, que era de 30 euros, menos el precio después de 28,44 euros, obteniendo un valor teórico del derecho de suscripción preferente de 1,56 euros.